Hola compañeros y profesor, en esta oportunidad queremos mostrarles nuestros avances acerca del país que nos correspondió, el cual es Argentina. La pregunta orientadora fue la siguiente: ¿cuál es la relación entre la organización política y los intereses que develan la educación en Argentina? En nuestra exposición quisimos hacerla un poco diferente, ya que la información acerca de Argentina es bastante densa. Entonces nos basamos en el documento de Carolina Berniler, en la cual trabaja en la Secretaría de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este documento está muy bien estructurado y tiene mucho contenido que tiene muy buena relación con la pregunta orientadora. Este documento está dividido en 3 etapas por las cuales ha pasado el sistema educativo en Argentina, las cuales son lógica corporativa, lógica de Estado y lógica de mercado. Para orientar esta pregunta y llevarla a nuestro sistema actual es importante saber cómo se encuentra actualmente Argentina, en la cual nuestro compañero Sergio ya nos va a informar acerca de esto. Bueno, ¿cómo se encuentra actualmente políticamente, no? Eh, Argentina es una república representativa y federal, pero ¿qué quiere decir que sea una república representativa y que sea federal? Es representativa porque tiene elegibilidad de funcionarios, tiene periodos de mandato y existen partidos políticos. Y es federal porque se divide en provincias y cada provincia es autónoma. ¿Pero en qué sentido? Que tiene su propia constitución, puede sancionar sus propias leyes, pero estas decisiones no pueden ir en contra de la Constitución Nacional. De antemano esperamos que les guste. A partir de la estructuración del proceso educativo que ha tenido Argentina, tomamos la primera etapa y decidimos llamarla lógica corporativa. ¿Pero qué quiere decir que sea lógica corporativa? La lógica corporativa es un proceso el cual permite y reglamenta a organizaciones tanto culturales como económicas, religiosas y culturales para que hagan parte de un solo cuerpo, el cual tiene como fin un interés social. En este caso es la formación de una nación y un Estado. La lógica corporativa abarca desde el periodo de 1810 hasta 1850. En 1810 todavía estaba el régimen de la corona española, el cual era la que comandaba y daba sus órdenes a las diferentes provincias que tenía a su cargo. La educación era impartida por la Iglesia Católica debido a que tenía fuertes vínculos con la forma de gobierno español. Luego, con el proceso de independencia, el cual buscaba toda desligación con la forma de gobierno español, aparecen las Provincias Unidas de La Plata, que fueron las provincias que se unieron para esta independencia. Sí, pero se da formalmente hasta 1816. Entonces el papel de la educación en este periodo de tiempo empieza a jugar un papel diferente, debido a que no es la Iglesia Católica la única que tiene el poder para instaurar normas educativas, sino también aparecen organizaciones culturales, económicas y religiosas que imparten educación, pero no tienen un modelo formal establecido. El plan de estudios de dichas escuelas se basaban principalmente en el contrato social y en el tratado de las obligaciones del hombre, los cuales eran folletos que tenían fuertes vínculos con el pensamiento político federalista. Aunque esto no quiere decir que las iglesias y las escuelas laicas hayan desaparecido, pues de todas maneras seguían impartiendo sus doctrinas. Entonces el Estado empieza a jugar un papel muy diferente en este tipo de estructuración, debido a que empieza a verse como una forma de desarrollo institucional, creando cargos como por lo menos el director general de escuelas del Cabildo en el año de 1817. El Estado empieza a tomar un papel muy importante en todos los procesos que tienen que ver en cuanto a educación y crea la primera escuela normal en el año de 1819, aunque con ello genera ciertas revueltas en cuanto a las organizaciones que impartían educación, pues decían que el Estado no debería tomar parte en este tipo de aspectos. Pero también en el año de 1825 crea otra escuela normal, pero esta con un énfasis distinto, el cual era formar a las mujeres que iban a impartir la educación, debido a que eran ellas las que se encargaban de esa labor. En este lapso de tiempo no hubo una forma de gobierno nacional y fueron las provincias las que tomaron el régimen de los diferentes aspectos educativos que en ellos intervenían. En el año de 1825, mientras estaba en guerra con Brasil,
empieza a circular por las élites la idea de politizar la educación. Lo que con ello significaba era que el derecho a votar se perdía cuando los votantes no sabían ni leer ni escribir. En el año de 1929 sube a la presidencia Juan Manuel Rosas, el cual gobernó con facultades extraordinarias y buen juicio. En su mandato, él instauró el uso obligatorio de la divisa punzo en las escuelas, el cual tenía fuertes vinculaciones con el pensamiento político federalista. También estuvo en contra de la ley de obligatoriedad, la cual hablaba de que no deberían enviarse a los niños a las escuelas si los padres dependían de su apoyo para el sostenimiento de la familia. En el año de 1845, bajo el mandato de Juan Manuel Rosas, se baja el presupuesto destinado hacia la educación debido a los grandes costos que genera la guerra por combatir las fuerzas navales francesas. Entonces esto nos da una idea de que la educación siempre ha estado fuertemente ligada a todo tipo de contextos, tanto sociales como políticos y económicos, por los cuales afronta el Estado. La inmigración europea trae consigo la creación de partidos políticos como el socialismo y el anarquismo, y también la creación de sindicatos, lo que conlleva al presidente Sarmiento a investigar cómo está estructurada la educación primaria tanto en Europa como en Estados Unidos, para implantar un modelo parecido en Argentina. Bueno, ahora vamos a pasar a la lógica de Estado. Esta época está comprendida entre los años 1850 y 1980. Para explicar de qué se trató esta lógica, la decidimos repartir en 6 etapas, las cuales fueron la organización nacional, la república conservadora, la época radical, la década infame, el peronismo y un periodo de conflicto, inestabilidad y violencia. Para comenzar, vamos a la etapa de la organización nacional. Esta etapa está comprendida entre los años 1850 y 1880. Aquí es cuando se terminan las guerras civiles y se logra la unificación del país. Argentina se consolida ya como una república representativa y federal, y con esto un aporte, un auge muy significativo en el sistema educativo, dado que para que los ideales demócratas que se estaban estableciendo en el país se evidenciaran, necesitaban educar a la población para que la población pudiera ejercer su derecho a votar y a ser elegidos. También se destaca la participación del presidente Domingo Sarmiento, dado que él hizo hincapié en poner en el país prácticas de otros países desarrollados, construyó escuelas y bibliotecas públicas e hizo que hubiera un aumento en las matrículas de los estudiantes durante su mandato. Ahora vamos a ver la etapa de la República Conservadora. Esta etapa está comprendida entre los años 1880 y 1916. Cuando entra el conservatismo en Argentina, esto significó un auge tanto en el factor económico como en el político. Se implantaron nuevos modelos de agroexportación. También se instauró en Argentina el sindicalismo, y con esto una fuerte mirada al sistema educativo, dado que se estableció la Ley de Educación Común 1420 en 1884, y como el sistema educativo estaba cobrando más importancia, la religión católica, que tenía pleno poder sobre él, perdió la vigencia de su cátedra, y entonces ya no se obliga a enseñar religión en las escuelas públicas. También se dispara la construcción de estas escuelas, dado que como tuvo un auge en el factor económico, tuvo mucho presupuesto el país para la construcción de más escuelas. Viene la época radical. Este periodo está comprendido entre 1916 y 1930, cuando se instaura el radicalismo en el poder.
representa para Argentina una oleada de situaciones económicas y políticas bastante fuertes, dado que Argentina venía impulsada por el sindicalismo. Argentina venía de un gobierno conservador y elitista, por lo cual hubo unas primeras protestas y manifestaciones por parte de los obreros y de los estudiantes, especialmente por los estudiantes de las universidades, lo cual llevó a cabo en 1918 la reforma universitaria, con lo cual se buscaba la democratización de la educación y la autonomía universitaria. Argentina pasaba por un cambio en el cual se buscaba hacer como una reparación histórica, fomentar la recuperación de la ética y el respeto al federalismo. Ahora vamos a hablar de la década infame. Esta época está comprendida entre los años 1930 y 1943. En esta época empiezan a surgir las primeras dictaduras, comenzando con la del general Félix Uriburu. Lo más relevante que hubo en esta época fue el vínculo inapelable de la vida escolar con la vida militar. Era esto con el fin de generar en los estudiantes sentimientos patrióticos. También hubo aspectos muy negativos en cuanto a el sistema económico, dado que los modelos agroexportadores no funcionaban con la misma eficacia que antes y no estaban garantizando ganancias para el país. Por lo tanto, se trató de reparar esos modelos, implantando los modelos de industrialización por sustitución a exportaciones. Pero tampoco se pudo lograr la reparación de estos del sistema económico. Entonces, dado que hubo este factor negativo que afectó a todo el país, hubo también protestas y golpes de estado por parte de los obreros, de estudiantes y de demás civiles. Pasando a la etapa del peronismo, el periodo comprendido entre 1948 y 1955, vemos que es un movimiento el cual fue impulsado por el presidente Juan Perón, quien asumió el mandato en 1930. Este presidente fue un personaje muy emblemático, dado que trajo muchos beneficios para los más necesitados del país. Apoyó los derechos a los trabajadores, también dio más presupuesto para la educación, pero hay que aclarar que este presidente fue el que empezó a introducir en el país la idea industrializadora para las escuelas. Entonces fue él el que empezó a dar las ideas para construir las primeras escuelas técnicas, las universidades obreras y comenzar con el proceso de industrialización en el país. También hay que señalar que él también impulsó la gratuidad universitaria. El periodo de conflicto, inestabilidad y violencia comprendido entre los años 1955 y 1980. Entre el desarrollismo a apoderarse del gobierno, movimiento impulsado por el presidente Frondizi, se le da con prioridad a las escuelas técnicas, dado que uno de los principales ideales del desarrollismo es la industrialización. Con eso también altos índices de desempleo, dado que el trabajo ya solamente se le podía dar a las personas que sirvieran para colaborar con el aumento de las empresas que fortalecían la industrialización. Altos índices de analfabetismo, que la educación ya no se destinaba para lo que en realidad se debe focalizar la educación, sino solamente para crear herramientas para el trabajo.